Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos esa cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído una semilla que hemos titulado Somos mensajeros de un pacto de vida y de paz. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de la opresión de Egipto por parte de Moisés, se dirigieron al monte Sinaí y ahí recibieron la ley. Pero dentro de ese proceso también se escogió a la tribu de Leví como la tribu que debía ejercer el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Entonces Dios hizo un pacto de vida y de paz con la tribu de Leví. La tribu de Leví tenía unas responsabilidades, unos procesos que cumplir en favor del resto del pueblo de Israel, de las otras 11 tribus. Vamos a ver la palabra del Señor en Malaquías capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra recordando este pacto. Mi pacto con él fue de vida y de paz, refiriéndose a él como la tribu de Leví, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Quiere decir que la palabra nos enseña que la tribu de Leví cumplió esas cosas que debía ejecutar. Entonces le dijo que le temiera, y entonces en la tribu de Leví había temor de Dios. Y estuvo humillado, reconociendo la soberanía y la potestad de Dios sobre todo lo creado, sobre todo el pueblo de Israel y sobre todo sobre ellos, sobre la tribu de Leví, reconociendo que Dios era Dios y que a él se le obedecía. Por eso dice que se mantuvo y estuvo humillado. La palabra también me recuerda que en el versículo siguiente, en el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. La palabra me está diciendo que la tribu de Leví, en ejercicio de su sacerdocio, mantuvo la verdad, la ley, en verdad. Quiere decir esto que ellos fueron claros, definidos en defender la doctrina que Jehová les había entregado como la forma de vivir. Defendieron la doctrina. Dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Quiere decir que las palabras que ellos hablaron fueron realmente ajustadas a la ley, que no hubo distorsión de la palabra del Señor en la transmisión que se hacía a través de la tribu de Leví. Fueron fieles a la doctrina y anduvieron en paz y en justicia, o sea, en cumplimiento de esa misma palabra que ellos transmitían al pueblo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Quiere decir que ellos cumplieron la tarea. Ellos ayudaron al pueblo de Israel a que se apartaran del pecado, a que se apartaran de la iniquidad. La palabra también me hace referencia. En el versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Las personas que en ese tiempo ejercían el sacerdocio eran consultadas en todo tipo de problemas, no solamente en los temas religiosos, sino en las querellas, en las dificultades, en los conflictos que aparecían en medio de una sociedad que estaba creciendo, en una sociedad que estaba aprendiendo a ser libre, en una sociedad que estaba aprendiendo a ser el pueblo de Dios. Entonces se generaban conflictos, dificultades, problemas. Entonces la tribu de Leví cumplió con sabiduría en que sirvió como juez y garante ante los ojos de Dios de que se hiciera una vida vivida en justicia. Y dice, y de su boca el pueblo buscará la ley. Cuando el pueblo tenía dudas, cuando el pueblo no entendía algo sobre lo que la ley mandaba,
Los sacerdotes eran los intérpretes, eran quienes aclaraban e interpretaban la ley de Dios para que se aplicara de manera permanente, cotidiana en la vida de los israelitas. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que adicionalmente a todo lo anterior, la tribu de Leví debía enseñar, debía comunicar, debía pregonar la ley de Dios. Entonces fue la tribu de Leví la que hizo toda esta tarea en el camino del desierto durante 40 años antes de posesionarse, que luego cuando se construye el templo en tiempo de Salomón las cosas se modifican un poco, pero durante el tiempo del sacerdocio de la tribu de Leví se cumplieron todos estos parámetros, todas estas responsabilidades y todas estas obligaciones. Entonces, ahora debemos trasladar, como Cristo nos enseñó, que esa ley que se estableció en el Antiguo Testamento se perfecciona en el Nuevo Testamento. Ahora miremos cómo opera el sacerdocio en el Nuevo Testamento, porque hay cosas que a nosotros nos agradan y a nosotros nos gusta saber que somos hijos de Dios, a nosotros nos gusta saber que somos protegidos, que somos de la familia de Dios, nos gusta saber que Dios nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos bendice, pero el tema en la relación con Dios es la misma que se tiene con un padre de familia. Nosotros como hijos tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento a hablar de ese sacerdocio que nosotros tenemos. Y la palabra me dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, algo que a usted le gusta escuchar, algo que a usted le gusta repetir, pero miremoslos un poquito más en profundidad. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando hablamos de linaje es que hay una descendencia real en nosotros, por eso dice real sacerdocio. Entonces, nosotros somos especiales para Dios porque Dios nos escogió. Nos determina como real sacerdocio, quienes tenemos la potestad representativa del Rey. Recuerde, Cristo Jesús es el Rey y nosotros ejercemos ese real sacerdocio en nombre de Cristo Jesús. También nos dice la palabra nación santa. O sea, que nosotros en Cristo Jesús llegamos en ese proceso a la búsqueda y a la consecución de nuestra santidad. Comparada con las demás naciones del mundo, nosotros somos la nación santa porque somos los hijos de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Este pueblo adquirido, esta nación santa, este real sacerdocio, fue pagado con la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, somos propiedad. Ojo, somos propiedad de Dios. En el sentido de que Cristo Jesús pagó con su sangre el precio que se debía pagar para ser rescatados del pecado. La palabra también dice con claridad la tarea que como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido, debemos cumplir. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, todos los nombramientos de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo pagado con la sangre de Cristo, es para que nosotros anunciemos en nuestro tiempo y en nuestra generación el evangelio que Cristo nos mandó a anunciar. Todo esto que Dios nos da tiene un propósito, el que el reino de Dios crezca aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos recordar qué es lo que vivió el sacerdocio de Leví. Era un pacto de vida y paz. Un pacto en el que se defendía la doctrina, donde no se distorsionó la palabra, donde había paz y justicia, donde se ayudaba a los otros, donde había sabiduría, donde el pueblo puede buscar
a esos mensajeros que nosotros somos, también como la tribu de Leví, mensajeros de un pacto de vida y de paz, un pacto en el que seremos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.